Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la hermosa mañana de hoy, donde básicamente estamos casi finalizando el mes de noviembre. Hoy estamos a 20 de noviembre, miércoles 20 de noviembre, y damos gracias al Señor porque nos permite estar en pie de guerra y en una hermosa mañana muy fresca, ¿verdad? Aquí en Isabela, Puerto Rico, agradecidos del Señor porque nos ha permitido despertar a un nuevo día, y es un privilegio poder reconocer que en medio de un tiempo postrero como el que vivimos, el Señor nos llena de su paz y de sus fuerzas. Por esa es la razón que en esta hermosa mañana hemos querido hacer una pausa en nuestras cosas cotidianas para poder traer un mensaje de la palabra del Señor, porque es el tiempo de que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Y en esta hermosa mañana, a pesar de que las redes sociales son utilizadas de manera, tal vez de manera irresponsable, pudiéramos decir en ocasiones, sabemos que el tiempo que vivimos es un tiempo de mucho adelanto tecnológico, de mucho adelanto de la ciencia, y es necesario que la iglesia del Señor, la cual la definimos como un cuerpo orgánico donde está insertada en medio de un tiempo de mucho adelanto tecnológico, a pesar de que en este mundo tal vez lo que es iglesia se ha desvirtuado a un grupo de una denominación, o tal vez a un grupo que se proyecta de una manera. Nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo va más allá de lo que aparenta el mundo proyectar. Nosotros sabemos que es un tiempo donde la iglesia del Señor, en medio de un tiempo postrero, tiene que predicar la palabra, porque frente a nosotros tenemos todos las señales que nos anuncian el retorno de Cristo. Aunque no sabemos fecha ni hora, nosotros sabemos que están aconteciendo cosas que no son normales, cosas que te llevan a orar más, cosas que te llevan a ejercer mejor una disciplina en términos del espíritu, porque se nos hace urgente buscar al Señor en este tiempo de una forma muy intensa, porque sabemos que estamos en tiempos postreros. Y en esta mañana queremos saludar, como todos los días, a nuestros hermanos que siempre se conectan con nosotros. Saludamos a mi madre Antonia Ramos, saludamos a mi hermana Yadira Lugo, también mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez, mi hermano Eric Soto y su esposa Dora, mi prima Daisy Rivera. Y en esta mañana, a pesar de que hemos realizado algunas cosas en esta mañana, yo te invito a que presentemos esta red social y traigamos la reflexión que queremos traer en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos y te damos las gracias por permitirnos despertar a un nuevo día, por permitirnos entender, Señor, que el tiempo corre, Padre amado, y que es necesario que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa mañana yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos pueda acompañar. Padre, gracias te damos por permitirnos, Señor, entender que es tu palabra la que un día germinó en nuestro corazón, la que un día transformó nuestra mente y nos hizo entender, Padre, que el tiempo que vivimos es uno de donde tú apresuras tu palabra. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana bendice cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos pueda acompañar. Oh Padre, bendice a mi hermana Arlene Bravo, Padre, mi hermana Xiomara Méndez, Padre, también mi hermana Yadira Lugo, Padre, mi prima Daisy Rivera. Oh Dios, te pido que las alcances a la distancia. Espíritu Santo, reconocemos nuestra pequeñez, nada tuviéramos que decir si tú no hubieses puesto un mensaje en nuestro corazón, Padre, porque es el tiempo para nosotros abrir nuestra boca y comenzar a compartir esa palabra que es la única que puede penetrar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne las intenciones del corazón. Oh Espíritu Santo, yo te entrego cada vida, Señor, y en el nombre de Jesús
Amén y gracias, Señor. Dios te bendiga, hermana Rosa Rodríguez. Buenos días, mi hermana Arlene Bravo. Buenos días para cada uno de mis hermanos que se van conectando en esta hermosa mañana. La palabra que vamos a compartir se encuentra en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y en el verso 14. Dice la Escritura, la palabra del Señor, en una carta hermosa que escribiera el apóstol Pablo, donde sabemos que cuando Él la escribe, está dando instrucciones. Y dice la palabra del Señor en ese capítulo 5, en el verso 14. Vamos a leer unos textos más arriba. Vamos a leer desde el 8 al 14. Dice la palabra: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando qué es lo agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguidlas, porque es vergonzoso aún el mencionar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas redarguidas por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Gloria al Señor, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Todos sabemos que hay un pasaje muy hermoso donde en los evangelios se hace saber que la humanidad vivía en una oscuridad terrible, porque a pesar de que en aquel tiempo que Jesús nace en medio de una sociedad que estaba llena de riquezas culturales, porque no podemos decir que no lo estaban. Sabemos que por parte de la historia, ¿verdad? Había un gobierno romano que había derrotado a un gobierno griego, ¿verdad? Donde Carlomagno había logrado agrandar su imperio, pero sabemos que hubo un legado cultural para nosotros como sociedad, y sabemos que muchas veces los logros obtenidos en nuestra parte humana pudieran distorsionar de alguna manera lo que realmente somos como personas. Dios te bendiga, hermano Eric Soto, buenos días. Y es que nosotros, dentro de nuestra vida natural, Pablo en su mensaje a la iglesia le dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y es que nosotros, dentro de una vida ajetreada, una vida ajorada, tal vez en medio de un tiempo como el que vivimos, dice la palabra, hablándole al pueblo judío, que el pueblo que estaba en tinieblas les resplandeció luz resplandeció sobre ellos, porque sabemos que Jesús era esa estrella de Belén, que vendría a ser esa luminaria, esa parte que volvería a darle luz a la humanidad. Y es que nosotros, en medio de un tiempo difícil como el que vivimos, sabemos que hay muchas voces en el ambiente, pero el pecado nos lleva a nosotros a estar en oscuridad. Y dice la palabra, Pablo le escribe a esa primera iglesia, ¿verdad?, que había sido perseguida. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hoy tenemos, en medio de nuestro mover, en medio de un tiempo moderno, tenemos lo que definimos como iglesia, a un grupo tal vez que se reúne, ¿verdad?, en un lugar, y nosotros decimos que es la iglesia del Señor. Sabemos que la iglesia ha sido dispersada alrededor del mundo. Iglesia son corazones transformados por medio del Espíritu Santo, porque Jesucristo fue el único que pudo liberarnos de esas ataduras que el pecado había puesto en nosotros. Sabemos que en los cuadros del Antiguo Testamento, donde vemos a un pueblo que es Israel, llevado en cautividad, llevado en cautiverio por 70 largos años, allí a Babilonia, donde fueron despojados de todo tipo, ¿verdad?, desde sus
de sus prácticas donde ellos tendrían que haber cumplido con el pacto. Sin embargo, ellos fallan al pacto por causa de su propia desobediencia. Y es que nosotros vemos en todos estos cuadros que la desobediencia era el factor común para poner amarras, para poner cautividad, para ser despojados y ser llevados a lugares donde no querían. Y dice la palabra del Señor que en medio de esa situación Jesús llega a la tierra. Jesús nace con el propósito de ser luz, luz en la humanidad. Fíjate que aún después del 2024 han pasado 2024 años donde aquella luz, dice la Escritura, se hizo más grande. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sabemos que estábamos en oscuridad, pero que nosotros se ha hecho nuestro día casi perfecto porque vamos en aumento. La palabra del Señor dice que por causa de que Jesús desaparece físicamente, nosotros tenemos al Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero ¿qué sucede en medio de un tiempo postrero como el que vivimos? Es que hay muchas voces en los aires que muchas veces te distorsionan la palabra y te llevan muy lejos de la palabra en solo opiniones privadas y tal vez muy cerca de lo que ellos piensan. Pero nosotros sabemos que la palabra de verdad es la palabra que el Señor nos ha dejado a través de la Biblia, la palabra escrita. Reconocemos que el Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y fíjate que el apóstol Pablo, siendo llamado en medio de un tiempo donde la iglesia era perseguida, en medio de un tiempo donde aquellos apóstoles habían comenzado a hacer lo que tenían que hacer, estaban llevando al pueblo a un conocimiento de la verdad, haciendo la transición de la ley a lo que es la gracia. Y para eso se requirió del apóstol Pedro para los judíos y del apóstol Pablo para los gentiles, porque la palabra del Señor tenía una razón de ser, y esa razón de ser era que Dios quería un pueblo que hoy lo vemos traducido en un grupo de personas que hemos sido dispersadas a lo largo del mundo, porque seguimos en una dispersión y tal vez nosotros no le hemos prestado la atención correcta, porque Jesús mismo dijo que al regresar os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Dios te bendiga, hermana Marilyn Pérez. Prima querida, estamos conversando la palabra de Efesios capítulo 5. Y en esta carta a los Efesios vemos que Pablo le escribe a esos primeros seguidores de Jesús que estaban combatiendo con el gobierno que los perseguía, aquellos emperadores que eran muy fuertes y que perseguían esa iglesia. Pero vemos que a lo largo de la historia de la humanidad, que cuando tenemos la oportunidad de ir a estudiar o cuando vamos a tener algún encuentro con verdad, con todo lo que hemos aprendido, porque estás en medio de un tiempo donde la tecnología y donde los avances de la ciencia están en pleno desarrollo, nosotros sabemos que es necesario volvernos a la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Y fíjate que la misma palabra te lleva a entender que realmente ella es la única fuente de verdad, es la única fuente, que es la profecía más segura, decía el apóstol Pedro. Fíjate que tenemos el mensaje del apóstol Pedro para los judíos y el apóstol Pablo para los gentiles. Vemos que en el apóstol Pedro él escribe a una generación que se aferraba a guardar los estatutos de la ley, a guardar todo aquello que había estado en el Antiguo Testamento anunciando en tipo y figura a Cristo. Pero vemos que cuando Jesús nace en medio de aquella oscuridad, por decir así, para el pueblo de Dios estaba en silencio, porque tal vez la voz profética ya no se oía de la misma manera que se oía en el tiempo del Antiguo Testamento, pero nunca se cayó. El cielo siempre tuvo contacto con la tierra, porque Dios siempre levantó personas
como los profetas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento levanta una voz en el desierto, quien era Juan el Bautista. Y sabemos en la palabra del Señor que Juan el Bautista le prepara el camino a Jesús para que pueda ser presentado. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? El pueblo estaba distraído, el pueblo pretendía. Dios te bendiga, hermana Daisy Méndez, buenos días. Estamos conversando la palabra en Efesios capítulo 5, versos del 8 hasta el 14, y hemos dicho en contexto, ¿verdad?, para explicar la palabra, que el apóstol Pablo es quien se dirige a esa iglesia que había estado siendo perseguida por el gobierno de aquel tiempo, porque todo lo que acontece en la vida de Jesús fue parte del propósito de redención que hay para nosotros. Y fíjate que hoy la tierra define como iglesia una denominación, define como iglesia un grupo que se viste diferente o un grupo que se proyecta diferente. Sin embargo, iglesia es un grupo de corazones que han sido transformados por medio de la palabra que tenemos, porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate que es la palabra de Dios la que te predicamos en esta mañana, la que te hace entender que el apóstol Pablo le escribía a los gentiles, porque ya Dios lo había llamado a ir preparando esa transición que hoy a nosotros, en medio de un tiempo moderno como el que vivimos. Dios te bendiga, hermana Omaira, hermano Ángel, buenos días. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versos del 8 al 14, vemos que aquel pueblo que estaba en oscuridad, que estaba haciendo la transición para poder seguir a Jesús en medio de una persecución que se estaba dando a nivel de gobierno, porque en medio de aquel gobierno romano, Jesús de Nazaret había sido crucificado, pero no porque a él le quitaran la vida, sino porque él quiso entregarla, porque él venía con el propósito de dar a conocer un reino que no es de este mundo. Fíjate que en medio de aquella vida que estaban teniendo opresión, el pueblo judío tal vez esperaba un desenlace, tal vez una revolución política. Sin embargo, Jesús de Nazaret estaba redimiendo a la humanidad. Él era el segundo Adán. Aquel primer Adán se había caído por causa del pecado y había traído el pecado como un germen al ADN de toda la humanidad, pero fue necesario que Jesús se despojara de su gloria, de su trono, y descendiera encarnándose en el cuerpo de María, una mujer virgen que había sido profetizada por el profeta Isaías, y ella trajera la luz a la humanidad, porque en este verso particularmente de Efesios, donde nos dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, es porque nosotros estábamos durmiendo en un letargo donde no nos dábamos cuenta que estábamos viviendo nuestra propia vida y que únicamente estábamos desperdiciando una salvación demasiado grande. Por eso el apóstol Pablo es insertado en la historia de la iglesia, porque a pesar de que el pueblo judío había tratado de seguir los asuntos de la ley, Dios te bendiga, hermano Joel Salas, estamos conversando la palabra en la carta a los Efesios capítulo 5, versos del 8 al 14, y vemos que en esa transición, en el mensaje del apóstol Pedro, que va dirigido a los judíos, pero en el apóstol Pablo va dirigido a los gentiles, porque Dios estaba haciendo un solo pueblo, que es lo que nosotros podemos definir como iglesia. Por eso, en medio de un tiempo como el que vivimos, la gente llama iglesia a las denominaciones, la gente llama iglesia a los templos hechos de manos de hombre, olvidando así que el Espíritu Santo de Dios
Dios es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, y que hoy si tenemos la palabra escrita para referirnos a ella y poder predicarla es porque es ese fenómeno que Dios nos ha dejado a través de su palabra para que podamos ser redarguidos. Fíjate que hoy en medio de tantas voces, de tantos enseñanzas, de huecas filosofías, nosotros sabemos que la palabra y la profecía más exacta, decía el apóstol Pedro, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos habla de Jesús, de las cosas que Él hizo, de cómo Él trajo esa luz, esa iluminación a una humanidad que estaba viviendo en medio de aquella cultura, porque había cultura, había un aporte cultural muy grande, había mucho, tal vez aportaciones culturales, pero es que la filosofía, pero es que lo cultural no era suficiente, porque en este tiempo pasa lo mismo, vemos un paralelismo, porque en medio de un tiempo como el que vivimos, donde hay un avance tecnológico, un avance de la ciencia, sabemos que Jesús vino a iluminar la oscuridad de unas mentes que estaban solamente siendo llenas de fortalezas, tal vez de huecas filosofías, porque habían muchos aportes de diferentes filósofos como Aristóteles, Sócrates, tal vez Platón, pero ninguno de estos célebres, ilustres hombres que Dios utilizara para llamar la atención del hombre a buscar a Dios. Nosotros sabemos que a lo largo de la historia Jesús interrumpe la historia marcando un antes y un después, y el apóstol Pablo, conociendo esa revelación, les predica esta carta a los efesios y les hace saber que porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad pues como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, y comprobando qué es lo agradable al Señor, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguidlas, porque es vergonzoso aún el mencionar lo que ellos hacen en secreto. Fíjate, la palabra nos habla de una vida en comunidad de fe, en una comunidad de fe que no puede mirar al hermano como una competencia, sino que va a mirar al hermano como ese colaborador, que tenemos una misión en común, y la misión en común es ser sal de la tierra, la misión en común es preservar, la misión en común es predicar ese reino que nada tiene que ver con este mundo. La misión común es que nosotros prediquemos a Jesús y a este que fue resucitado. Él entregó su vida, pero Él resucitó, y en este tiempo Él se encuentra haciendo una labor dentro de cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso, iglesia no es un grupo religioso, por eso, iglesia no es una denominación, por eso, iglesia son corazones que están dispersos por el mundo, porque el Señor ha prometido regresar, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Pero ¿qué pasa en medio del siglo XXI, donde hay tantas voces, donde hay tantos distractores, que se hace urgente que la iglesia del Señor entienda que no estamos llamados a forcejear ni a pelear unos con los otros, sino que estamos llamados a buscar traer ese reino que no es de este mundo al corazón de cada hombre y cada mujer que tal vez vive distraído, que vive buscando en la política, que vive buscando tal vez en las cosas de este mundo la solución a su problema. Yo quiero decirte que la solución a tu problema está en Cristo, y es que cuanto más de Cristo haya en ti, más luz vas a tener en tu mente y en tu vida. Vas a irradiar luz, porque la luz es la que manifiesta todo. Por eso es que nosotros éramos hijos de las tinieblas, cuando vivíamos en el pecado, que dice el apóstol Pablo que hasta vergüenza daba dar el hablar lo que se hacía en oscuridad. Sin embargo, hoy tenemos la luz de Cristo que irradia en nosotros y que nos pone a hablar lo que la palabra del Señor
hace en nosotros. Por eso no definimos iglesia como un grupo o un sector religioso. Nosotros sabemos que vivimos, trigo y cizaña están mezclados, pero la palabra del Señor lo ha permitido así porque es necesario que en la vida de comunidad de iglesia nosotros estamos experimentando en nuestro laboratorio para poder aferrarnos más al Señor por medio de la palabra. Es el laboratorio que te hará entender que el amor de Cristo va más allá de simplemente asistir a una congregación o ir a una reunión en tal o cual día. Nosotros sabemos que la vida de iglesia es una vida práctica, es una vida donde vamos a servir por amor unos a los otros, donde no hay uno más grande que el otro, donde nosotros aprendemos a respetar la autoridad delegada. Por eso hablamos de eso, para poder entender que Jesús en nosotros hoy nos hace ese pueblo que un día estuvo en tinieblas para que hoy seamos luz. Pero ¿qué pasa en medio de un tiempo moderno como el que vivimos? Hay tantas voces que se alejan de la verdad de la palabra, y se hace urgente que prediquemos la palabra, se hace urgente que manifestemos el amor de Dios en nosotros, pero de la única manera que lo vamos a hacer es por medio del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es que el Espíritu Santo es el que nos revela su palabra, y por eso en esta mañana nosotros, viendo que el tiempo corre de manera acelerada, hoy nosotros podemos predicar la palabra, un mensaje de arrepentimiento, porque fuera de él no hay quien salve, porque no se trata de algo religioso, se trata que el evangelio es poder, se trata de que el evangelio transforma, sana, liberta, también sana. Por tanto, nosotros hoy predicamos en la palabra: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo no sé si te encuentras dormido, yo no sé si te encuentras ahí peleando con el sueño, pero yo quiero decirte que es tiempo de despertar, porque la hora avanza y es urgente que tú hagas lo que tienes que hacer, iglesia amada, porque no estás llamado a estar en competencia, estás llamado a servir, estás llamado a predicar la palabra, estás llamado a hacer una labor que Dios ha puesto en tu interior. Él te ha dado dones y talentos para que los multipliques para Él, y se trata de que ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. El mensaje que Él ha depositado es uno de arrepentimiento, es uno donde tú tienes que compartir lo que Él ha hecho en ti. En un tiempo éramos religiosos, pero no, en este tiempo vivimos ese esfuerzo de la palabra que solamente el Espíritu Santo nos ayuda. Así que en este día, no sé cuál es la misión que te has trazado para hoy, pero la misión que te tienes que trazar es predicar a Cristo, menos de ti y más del Señor, porque es Él el que tiene que ser exhibido en el caso de que nosotros predicamos la palabra. Nosotros sabemos que es Él quien murió por nosotros. No tenemos marcas en nuestras manos no hay orificios de los clavos, en nuestras manos simplemente tenemos unas manos para servir, y por eso dice la palabra: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa iluminación solamente la da el Espíritu Santo por la palabra, y por eso en este día, hoy es el día aceptable de salvación, hoy es el día de arrepentirnos, hoy es el día de que nazcas de nuevo, hoy es el día de que te des cuenta que el Señor está por llegar, porque aunque no sabemos fecha ni hora, dice la palabra que os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por esa razón, Dios no te manda a pelear con el hermano, ni a tratar de llevarlo de una forma incorrecta a lo que tiene que creer. Dios te ha dado unas rodillas para interceder, Dios te ha dado la palabra para predicarla, pero es la palabra, el Espíritu Santo, quien hace la obra, quien convence de pecado,
perdón, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Nosotros somos seres que intentamos, batallamos todos los días en el desierto de la vida por nuestra salvación, luchar para que el Señor tenga misericordia de nosotros. En este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela y nosotros estamos en el día de hoy, tenemos el Instituto Bíblico Berea, donde estamos en la formación de nuevos líderes, de gente que ha sido llamada a predicar en medio de un tiempo postrero, a nosotros volvernos a la palabra de Dios, porque es el mensaje, es la profecía más segura, decía el apóstol Pedro. Por tanto, nosotros nos volvemos a la palabra del Señor, y cuando vamos a la Escritura, cuando vemos que el apóstol Pablo en este pasaje a los Efesios dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hoy tomamos nuestro lugar, y nuestro lugar es expresarlo a Él. Nuestro lugar es ser luz en medio de la oscuridad, y nuestro lugar es preservar, porque muy pronto vendrán los juicios que se van a manifestar sobre esta tierra, y es necesario que la gente salga de la confusión de lo que es ser iglesia. Ser iglesia es nacer de nuevo, ser iglesia es servir, ser iglesia es adorar en común, en medio de una asamblea que es definida, ¿verdad?, en el término griego iglesia, eclesia. Nosotros sabemos que hoy somos ese organismo vivo donde Él es la cabeza y nosotros una parte del cuerpo. No que vivimos en competencia, sino que vivimos en una adoración común. Así que en esta mañana yo te invito a que seas parte del cuerpo de Cristo. Yo te invito a que confieses que Jesús es el Señor y que Dios se ha levantado de los muertos, y que hoy nosotros, por medio del Espíritu Santo, nosotros recibimos el perdón, y por eso somos libres, porque hemos experimentado el perdón del Señor. Así que en este día yo te invito a que oremos juntos y presentemos, ¿verdad?, esta palabra, que haga lo que tiene que hacer. Nosotros simplemente la predicamos para que tú recibas en tu espíritu las fuerzas para luchar. Estamos en una guerra que no se ve, pero es una guerra real, es una guerra a tu mente, es una batalla que lo que busca es destruirte, porque el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y a dártela en abundancia. Así que en esta mañana vístete de guerra, adora al Señor y comienza a vencer, porque Él ya te llevó a un lugar superior. Oramos. Padre, te adoramos y te damos las gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Padre, bendice a mis hermanas, mis hermanos, Padre, que a través de este en vivo, Señor, hemos tratado de llevar la palabra, el mensaje de fe, Padre, de arrepentimiento. Oh Padre amado, el mensaje que nos lleva a nosotros servir, a no vernos, Padre, de manera superior, sino a vernos, Padre, como algo, Padre, que tú has insertado en el cuerpo de Cristo para servir. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que tú obres en favor de mis hermanos y que tú les des la victoria, Señor, que tú traigas salud, Padre, sobre cada uno de ellos. Te doy gracias, Padre, que esta palabra llegue al corazón de alguien y que pueda hacer lo que tiene que hacer. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Comparte este en vivo con alguien. Estamos subiendo este contenido a un canal de YouTube con la idea de que te sirva para referirte a algún pasaje bíblico que necesites referirte a Él y recibirlo en tu espíritu. Ese es nuestro anhelo, ser de bendición al cuerpo de Cristo. Así que buen día, buen provecho y adelante en el Señor. Dios te bendiga.